Este es un video para autoevaluación de parte del estudiante. Evaluación del último examen, que era de 5 preguntas de desarrollo, con los comentarios que vamos a hacer en esta oportunidad. El estudiante puede hacer una comparación entre sus respuestas, las respuestas que vamos a dar aquí. Además, también puede, si desea, volver al texto y hacer una revisión de sus respuestas y de los comentarios que nosotros a continuación vamos a hacer. El examen contenía, hemos dicho, 5 preguntas de desarrollo. Iremos sobre cada una de ellas haciendo algunos comentarios, algunas particularidades que puedan orientarnos sobre cuál fue la conducta del estudiante o de los estudiantes en sus respuestas. Para ello, entendimos que lo mejor era agrupar por tipos las preguntas y hacer así comentarios generalizadores respecto a cada tipo de respuestas que se dieron ante las 5 preguntas. Cada vez que estemos frente a una pregunta, la vamos a expresar, a repetir igual o muy parecidamente, no hay por qué no sea igual, a como estuvo o está en el examen. La primera de ellas decía, era sobre o es sobre la posición de la Iglesia Católica frente a las teorías de la evolución. Las respuestas de ustedes, los estudiantes, estuvo en varios tipos. Algunos escribieron sobre el Génesis, es decir, hicieron una exposición de carácter religiosa y olvidaron lo que se le había pedido, que era sobre la posición de la Iglesia respecto de las teorías de la evolución. Otros comentaron sobre el desarrollo de la posición actual de la Iglesia Católica respecto de las teorías o la teoría de la evolución, comenzando con Pío XII en 1950 con la encíclica de Humani Generis y llegaron hasta hoy con los comentarios de Papa Francisco hace 2 años y algo, haciendo el recorrido de las principales exposiciones de los papas y también de algún que otro cardenal cabeza del equipo de científicos y de cardenales científicos que el Vaticano tiene para estudiar el desarrollo del pensamiento y la práctica científica desde hace bastantes años. Otros, yo diría que usaron algunas informaciones con las cuales no fueron muy felices porque quisieron combinar algo de sus nociones sobre religión y sus sospechas o ideas sobre cómo ellos entienden que los católicos enfocan la teoría de la evolución. Obviamente, en ese caso no fueron acertados porque no se trataba de explicar sobre el pensamiento de católicos, sino
de la posición de la Iglesia Católica. La segunda pregunta era sobre el calentamiento global y dentro de esto tratar sobre los principales causantes el porqué de este fenómeno y también dejar saber sobre algún efecto importante en algún país y en el nuestro. Las respuestas estuvieron un poco divididas y unos dieron por respuesta una confusión entre el calentamiento global y el cambio climático. Y entonces, obviamente, en este caso se dedicaron fue a desarrollar algunos comentarios sobre el cambio climático y no tocaron la especificidad del calentamiento global. No es que se trate de fenómenos sumamente diferentes o desconectados, pero como hemos pedido comentar sobre el cambio climático, sus principales responsables, efectos importantes o un efecto por lo menos importante en el país y fuera del país. Unos bien dijeron que los seres humanos somos los responsables. Otros dijeron que los países industriales, principalmente China, Estados Unidos, centro de Europa, y estos últimos y otros también dejaron saber que el fenómeno se debe al uso de los hidrocarburos, de los derivados del petróleo, al producir gases nocivos, el dióxido de carbono, que afecta la capa de ozono, que esa es la causa principal, pero es suficiente con hacer la conversación sobre los países más industrializados. No vamos a negar que parcialmente aquellos que dijeron los seres humanos somos los responsables, que eso es razonable, que tiene algo de verdad, pero más verdadero es aquello que señalaron específicamente países y estas razones o causa del fenómeno. Algunos se confundieron sobre un fenómeno importante y no conversaron de el deshielo de los polos, que probablemente es el más importante, y se refirieron a efectos que son secundarios, aunque sean derivaciones del calentamiento global, y sobre fenómenos en el país. Unos estudiantes hablaron sobre la contaminación del río Sama. En realidad la contaminación del río Sama no está vinculada a este fenómeno. La contaminación del río Sama, eso es contaminación. Eso es
parte del problema medioambiental de hoy en día, pero no está vinculado a... Tampoco lo está, como otros dijeron, que está vinculado el fenómeno a los fuegos que se provocan espontáneamente o malintencionadamente y que su humareda y sus gases o el humo que desprende, como algunos dijeron, son causantes del calentamiento global, porque hay muchos plásticos allí que se están calcinando. En realidad, esto es una pequeñez, el vertedero que en estos días estuvo provocando la humareda y situaciones desagradables. Esto no es causa de calentamiento global. Otros hablaron sobre el efecto de los ciclones aquí en nuestra media isla. No estamos seguros de que los ciclones sean, de que el aumento tal vez de los ciclones o que pasen más o pasen menos por aquí, se lo podamos acusar al calentamiento global. Podría ser lo contrario. Podría ser, aunque yo no, aunque lo comenten, no, yo no necesariamente estoy de acuerdo, que el desvío que se está produciendo en los ciclones hacia el norte, de que menos ciclones estén pasando por el Caribe, tenga algo que ver con el calentamiento global. Se dice que hay otras razones que tienen que ver con eso o con cierta cambio en la posición de la Tierra, etcétera. Pero no podemos acusar el calentamiento global de los ciclones que pasan por aquí. Podría revisarse el cálculo y darnos cuenta de que hace algunas docenas de años atrás estaban pasando menos que actualmente por nuestro país. La tercera pregunta. La tercera pregunta dice así: consultar la teoría de la evolución para buscar explicación a las relaciones de género machistas en la sociedad dominicana. Dentro de la pregunta incluíamos unos números de páginas que sugeríamos que fueran estudiadas, revisadas. Ya desde un aviso anterior, algunas semanas antes del examen, les habíamos dejado saber que se enfatizara la lectura de algunas páginas. Bueno, pues estas páginas se las volvimos a reiterar en esta oportunidad para que fueran sobre ellas. Las páginas eran aquellas donde encuentran en el texto la teoría de la evolución y donde encuentran también el fenómeno, el asunto de género. El asunto de género. Este consejo lo dimos a sabiendas de que en las páginas sobre la teoría de la evolución no iban a encontrar vinculación, orientación
sobre el problema de género o el machismo en sentido específico, que donde iban a encontrar esto era en las otras páginas que también le fueron encomendadas como lectura. ¿Por dónde estuvieron las respuestas de los estudiantes? Unos se dedicaron a escribir describiendo o sobre el material que en relación a la teoría de la evolución hay en el texto, y a su vez sobre el material sobre asuntos de género que hay en el texto. Pero en ningún momento se refirieron a que en uno de ellos se podía encontrar explicación a la conducta machista en la sociedad dominicana, al machismo en la sociedad dominicana. Otros desarrollaron el tema sobre el machismo a partir de consultas al texto y de consultas fuera del texto. En este grupo, a su vez, hay una subdivisión, unos que específicamente dejaron saber que es dentro de este mundo de lo cultural o de las enseñanzas donde está el origen del machismo. Otros se dedicaron a explicar sobre el machismo, aunque en ningún momento respondieron la parte de la pregunta que era sobre dónde podemos encontrar, socialmente hablando, sociológicamente hablando, la respuesta, el origen del machismo. Es decir, aquellos que explicaron el machismo en relación a la enseñanza de los papeles según el género o el sexo a que se pertenece, esos fueron los que tuvieron obviamente la respuesta correcta. Una cuarta pregunta dice así, o mejor dicho, sobre la pérdida de valores y si este fenómeno de pérdida de valores corresponde al sistema económico o al sistema cultural. Unos contestaron que al sistema económico porque la situación crítica de la economía, lo desagradable de las condiciones de insuficiencia económica es el origen, la fuente que provoca el desvío de las personas, la separación de los valores que fueron inculcados. Obviamente que eso es errático. Otros dejaron saber
que era muy importante el sistema económico para explicar el problema de los valores como una derivación de es decir, parcialmente como el primer grupo, pero que también era importante el sistema cultural porque allí es donde podemos encontrar explicación al comportamiento de las personas, de los individuos, de los actores, como muchos dijeron. Es decir, en este caso, 50 y 50. Por un lado estaban erráticos, en el otro lado estaban certeros, pero ojo, puesto que no es cierto que son ambos sistemas, entonces no podemos aplicarle en buena ley el 100%, sino que podría hacerse algo considerado, pero es un error. Otros dejaron saber que los valores son, o la pérdida de los valores es perteneciente al sistema cultural y hablaron de las costumbres, de los mismos valores, expusieron sobre las normas para dejar establecido que este fenómeno de la pérdida de valores podemos encontrar la explicación en el sistema cultural. Y por último, la quinta pregunta. Narrar sobre los episodios más importantes de su socialización. Algunos me pusieron una notita diciendo que la pregunta como que no le estuvo suficientemente clara. Cuando corregí los exámenes o cuando ya llevaba una buena parte de ellos corregidos, me di cuenta de dónde viene la confusión y es de que faltó dominio del concepto socialización. En realidad, muchos de ustedes lo confundieron con la acepción que hay hoy en día en la calle y que se usa de manera verbal como socializar. Lo hicieron sinónimos. Socializar es compartir sobre un tema, airear un tema, un contenido, discutirlo, ponernos de acuerdo o en desacuerdo, pero es hacer conclusiones a través de una discusión, de una conversación. Eso hoy en día se le llama socializar. Reunirse a conversar, socializar. Entonces, muchos de ustedes lo que hicieron fue que comentaron sobre su agrado o preferencia por algunos de los contenidos o temas tratados en la materia. Es incorrecto. Ustedes ya tal vez ahora recuerdan que tanto en clase como en el texto, en las páginas sobre la cultura o el sistema cultural, ustedes encontraron
el concepto de socialización, proceso de incorporación a la cultura o proceso mediante el cual la cultura es asimilada, y que para eso la sociedad dispone de una serie de instrumentos, medios, que son grupos humanos, que son instituciones humanas, sociales. Y aquellos que dominaron el tema en su momento, por eso escribieron sobre lo importante que en su formación como seres sociales fue la familia, la escuela, el trabajo, la iglesia, y así sucesivamente una serie de momentos de su vida en que fueron cruzando por diferentes grupos donde fueron asimilando, recibiendo, incorporándose a la cultura, recibiendo, introyectando la cultura. Eso es la socialización. Hasta aquí llegan los comentarios sobre el examen, pero deseo hacer unos pequeños comentarios para todos nosotros. El primero es la sorpresa que he tenido, la pena que me ha dado notar cómo algunos exámenes fueron pasando de uno a otro entre muchos de ustedes. A veces me encontré con exámenes que tenían hasta el mismo error gramatical, porque fueron copiados al pasárselo uno a otro. Para mí como profesor eso es desagradable, eso es penoso y no puedo esconderlo. Otro comentario es que algunos de ustedes, no sé por qué, no consultaron la bibliografía a mano u otra fuente cualquiera para contestar preguntas. Trabajaron con lo que en ese momento estaban teniendo en la cabeza, procesado en la cabeza, y algunos de ustedes no pudieron poner más que las ideas que tienen y que la vida le ha dado, que la calle le ha dado sobre algunas cosas. No tuvieron la oportunidad de comparar estas ideas con las que han manejado o debieron manejar a través del curso. Y un tercer y último comentario es el de felicitar a aquellos estudiantes que muestran en el desarrollo del examen el esfuerzo de estos meses estudiando y que se expresa en cierta manera se expresa con la originalidad de su trabajo. Cuando digo originalidad no es que era de ellos, es que el contenido era de ellos, el contenido era de las fuentes que tenemos a mano, pero allí está la impronta de ellos, allí está su estilo, allí está su desarrollo, que tal vez solamente lo vi en el examen de ese estudiante y que nunca lo pasó a otros. Eso también se dio. Ambas cosas. Hay exámenes de originalidad que también pasaron a otros, aunque tal vez no tantos. Y hay unos que se quedaron exclusivamente con el autor.
hasta aquí nuestro video con estas orientaciones.